En Estados Unidos es muy recurrente que proliferen las estrellas del boxeo, todo por su excelente forma de llevar un pugil desde el mundo amateur hasta el mundo profesional. Para los años 80 surgía una figura que había sido incluido entre el equipo de los campeones del futuro de Bob Arum. Este hombre tenía grandes esperanzas de convertirse campeón mundial y no pasó mucho tiempo para que pudiese alcanzarlo. Su fuerte pegada le dio una gran victoria contra una leyenda boricua como es Wilfred Benítez, pero tampoco pasó mucho tiempo para que se enfrentara contra un panameño, el más duro de todos los tiempos del país canalero, pues Roberto Durán se enfrentaría a esta reciente y naciente figura estadounidense. Este joven peleador, esta reciente figura, trató a Roberto Durán como un viejo y dijo que Roberto Durán no sería capaz de darle una buena pelea. Durán fue un gran peso ligero, un buen peso welter y un mediano junior mediocre. Estas fueron las palabras que Demi Moore pronunció en una entrevista, pero desafortunadamente para el estadounidense, después de la pelea contra Manos de Piedra, su carrera se fue cuesta abajo y tristemente años más tarde perdería la vida con solo 28 años en un accidente casero. Hoy la historia de un talentoso peleador que surgía como una gran estrella y que se encontró con Roberto Durán y no sabía con la clase de hombre con la cual se estaba enfrentando. Hoy la historia de Demi Moore. Davey Moore, the biggest moment of his career. Davey Moore, at home we're looking. Demi Moore nació el 9 de junio de 1959, esto en los Estados Unidos. Desde muy pequeño empezó a entrenar en los gimnasios en el Bronx, en Nueva York. Pudo sobreponerse a un barrio caliente y peligroso y pudo salir por encima de las pandillas y la delincuencia. Así que poco a poco empezó a formar una gran carrera y no tardaría muchos años para que ganara los guantes de oro de Nueva York. Su carrera como amateur se extendió algo más de lo normal. Dominó durante 4 temporadas, ganando en 4 oportunidades los guantes de oro de Nueva York. A finales de los años 70 ya había coleccionado diferentes trofeos, todo en el mundo del amateur. La década de los 80s estaba abierta para que él se convirtiera en una gran figura. Había dado todos los pasos necesarios para llegar a ser profesional. En Estados Unidos ya le tenían el ojo puesto porque parecía ser que se iba a convertir en una leyenda. No pasarían muchas peleas, solamente 8, después de que debutó el 1 de noviembre de 1980. Cuando peleó por primera vez por un título mundial. Esta vez el título era peso mediano ligero de la AMB. La pelea se realizó en Japón el 2 de febrero de 1982 frente al japonés Takashi Mihara. Ese día el japonés sería una de esas peleas que es muy típica en los peleadores japoneses. Por más palizas que estén recibiendo, no se sabe de dónde sacan fuerzas y siguen peleando. Al estilo kamikaze, Takashi Mihara aguantó 6 rounds. El peleador estadounidense se convirtió en campeón mundial de peso mediano ligero de la AMB. Empezaría una racha de defensas, la primera contra el sudafricano Charlie Weir. En ese mismo año, una gran pelea contra Ayo Kalule. Las 3 defensas del título hasta el momento terminarían por nocaut. Demi Moore demostraba que estaba en un gran nivel. Para el año de 1983, Gary Guiden perdería contra Demi Moore nuevamente por nocaut. Para este momento completaba 12 peleas como profesional y 3 defensas del título mundial. Tenía solamente 24 años y una carrera por delante. Bob Arum lo tenía como una de las grandes promesas que ya había convertido en campeón mundial, pero que lo quería llevar mucho más allá para convertirlo en leyenda. Well,
yeah, people know I can fight. They know I'm a world championship material. Debbie Moore tenía cualidades muy importantes, un gran talento, pero siempre hay alguien mejor que tú y de la arrogancia no te puedes fiar, porque ella se puede convertir en tu peor enemigo. En ese año de 1983, el 16 de junio, se llevaría a cabo la pelea más importante en la carrera de Debbie Moore. Se enfrentaría contra el panameño Roberto Manos de Piedra Durán. La pelea sería por el título peso mediano ligero de la AMB en el Madison Square Garden de Nueva York. El panameño venía de recuperarse en 2 peleas contra Jimmy Button y José Pipino Cuevas, en donde había demostrado tener un gran nivel. Todos decían, este es el Roberto Manos de Piedra que conocíamos, pues al parecer se había concentrado un poco más en su carrera. Sus manos habían recuperado el poderío que tenían hasta el momento. Para la pelea, Debbie Moore dio unas declaraciones que serían después su condena. Dijo, yo no creo que vaya a resultar una pelea demasiado dura para mí. Además agregó refiriéndose a Roberto Durán, ya pasó su mejor época hace mucho tiempo y yo todavía me estoy acercando apenas a mi propia era. Durán fue un gran peso ligero, un buen peso welter y un mediano junior mediocre. Estas fueron las palabras que Debbie Moore pronunció en una entrevista a la UP Internacional antes del encuentro. Como dato curioso y no menor, esa misma noche se enfrentaría Billy Collins y Luis Resto en la trágica pelea que todos conocemos, para que conozcas esa triste historia de esa noche de boxeo. Roberto Durán tenía 32 años y se enfrentaría contra un joven de 24, joven el cual lo había despreciado en diferentes entrevistas. Para replicar aquellas palabras de manera adecuada, Roberto Durán se preparó duramente en el gimnasio, como quizás nunca antes lo había hecho en su carrera, o por lo menos como no lo había hecho en los últimos 3 años, ya que Roberto Durán llevaba un tiempo en la vida loca, un hombre que había cogido demasiado dinero y lo estaba derrochando por montones y evidentemente esto traía algún desgaste en su cuerpo. Empezó el encuentro y Roberto Durán, midiendo a su rival, Debbie Moore, no sabía que este hombre pegaba tan fuerte. A medida de que iban pasando los rounds, su juventud no fue capaz con las habilidades y la madurez de Manos de Piedra. Para el round número 6, Debbie Moore ya se encontraba muy herido. El round número 7 fue aún peor para él. Después de pararse y reincorporarse a la pelea, Debbie Moore siguió aguantando más golpes. Los golpes que daban eran tan duros que molían poco a poco a Debbie Moore. Round número 7 y la golpiza se acrecentaba. Pero cuando se terminó el round número 8, de la esquina de Debbie Moore tiraron la toalla y la pelea se dio como knockout técnico. Roberto Durán, de 32 años, le había ganado al joven de 24 años, la gran estrella naciente del pugilismo estadounidense. Roberto Durán se convertiría campeón ligero de la AMB y también el panameño se convirtió en un parteaguas de la carrera de Debbie Moore, pues esa noche era la pelea 13, perdió el invicto. Para 1984 pelearía contra el puertorriqueño Wilfred Benítez. Debbie Moore aquella noche le provocó una triste derrota a Wilfred Benítez el 14 de julio de 1984. Pero Wilfred recibió un golpe certero que al irse al piso su pie se dobló. Una vez que se reincorporó, Wilfred Benítez no fue capaz de lidiar con su pie, así que se fue a una esquina a tratar de defenderse de los golpes del estadounidense. Su pie se había descompuesto, algo había pasado grave con su pie, así que no podía moverse de la esquina y lo único que pudo hacer fue aguantar golpes. Y la pelea terminaría en el round número 2 con derrota para el boricua. But here he's now punching back, showing a little bit of offense. But there, a right hand coming over a left hand. Pelearía por el título peso ligero mediano de la FIB contra Buster Drayton. Ese día Debbie Moore perdería por nocaut en 1986 y ganó 2 peleas más contra Héctor Rosario y otra contra Gary Coates. Esto en 1988. Muchos pensaban que Debbie Moore se estaba recuperando, estaba volviendo a tomar nivel, ya llevaba 2 peleas ganadas y se esperaba más de su carrera. Desde Roberto Durán tuvo 10 peleas, de las cuales ganó 4. Así fue el drástico cambio que tuvo la carrera de Debbie Moore después de enfrentarse con Roberto Durán.
A principios del mes de junio del año de 1988, Debby Moore se encontraba en su casa, así que tenía una camioneta de doble tracción. Aquella camioneta se rodó por una pendiente. Debby Moore corrió a atajarla para que no se fuera a estrellar, a ver si podía pararla. En un momento de desconcentración, se metió detrás de la camioneta. Tristemente, la camioneta lo aprisionó contra una pared. No pudo salir por sus propios medios. Su esposa se dio cuenta, llamó rápidamente a los paramédicos para que le ayudaran, pero cuando llegaron los paramédicos, Debby Moore ya se encontraba sin vida. El joven de apenas 28 años había perdido la vida en un accidente casero, dejando una esposa y 2 hijos huérfanos. Su récord terminaría con 23 peleas, 18 victorias, 5 derrotas, y en la memoria, un hombre que pudo llegar a ser una estrella. Pero primero, Roberto Durán no lo dejó, y segundo, el destino se atravesó en su vida y su carrera fue acortada. Te invito para que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.